¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, como si estuviera atrapada en un torbellino de pensamientos y preocupaciones que no te dejan en paz? Tal vez te has encontrado repasando los mismos problemas una y otra vez, intentando encontrar soluciones con tus propias fuerzas, sin darte cuenta de que ese esfuerzo solo te desgasta más. La vida puede sentirse como una carga demasiado pesada cuando tratamos de llevarlo todo solos. Pero Dios no nos diseñó para vivir así. Él nos invita a soltar, a confiar, a descansar en su presencia. A lo largo de este mensaje descubrirás cómo dejar de lado el agotador hábito de la preocupación y empezar a experimentar la paz que solo Dios puede dar. Aprenderás que confiar en Él no significa ignorar los problemas, sino reconocer que hay alguien más grande que ya está obrando en medio de ellos. Número 1. No dejes que la ansiedad te domine. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es caer en él? Y sí, cuando la ansiedad empieza a hacer de las suyas. A veces es como si la mente tuviera un botón de repetición que se queda atascado, generando más y más pensamientos de preocupación. Ese ciclo vicioso no solo te roba la paz, sino que también afecta cómo te sientes físicamente. Es un enemigo silencioso que no discrimina ni horario ni situación. Aparece mientras manejas, mientras tratas de dormir o incluso en plena reunión familiar. Pero déjame decirte que no estás solo en esta lucha. Muchos hemos sentido esa opresión en el pecho y esa sensación de que no podemos con todo. Sin embargo, hay esperanza. La Biblia nos regala una invitación especial en Filipenses 4:6. Presentar nuestras peticiones delante de Dios y agradecer. Parece sencillo, pero a veces lo pasamos por alto. ¿Por qué insistimos en quedarnos con esa carga cuando tenemos un canal directo para soltar nuestras preocupaciones? Cuando oramos, abrimos la puerta a la posibilidad de que Dios intervenga y nos recuerde que no estamos solos. Y cuando agradecemos, shiftamos nuestro enfoque. Dejamos de pensar en lo que nos falta para notar lo que ya tenemos. Esa combinación de oración y gratitud es poderosa, porque reconoce que cada asunto, por muy pequeño que parezca, le importa a Dios. Quizá pienses, no puedo simplemente dejar de afanarme de un día para otro. Y es cierto, no se trata de negar los problemas o fingir que todo va bien. Por nada estéis afanosos significa que, antes de dejar crecer el temor, lo llevemos directamente a la presencia de Dios. ¿Te ha pasado que postergas la oración y de tanto postergarla, la ansiedad se hace más grande? La clave está en reemplazar esos pensamientos recurrentes con acción inmediata. Hablar con Dios, pedir su ayuda y cubrir la situación con intercesión. Eso requiere disciplina, porque la mente tiende a salirse de control y enfocarse en lo negativo. Pero créeme, si eres constante, verás la diferencia. Ahora, confiar en Dios implica reconocer que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. A veces, nuestro escenario se siente lleno de incertidumbre y uno se pregunta, ¿por qué está pasando esto justo ahora? Sin embargo, cuando traemos todo en oración y sumamos la gratitud, la confianza en Él crece de manera natural. En ese espacio de fe empiezas a sentir que, aunque no tengas todas las respuestas, hay alguien más grande que tú cuidando cada detalle. Su paz comienza a superar las dudas y de repente el temor deja de dictar tus decisiones. Para afianzar este cambio, es útil establecer una rutina de oración. ¿Te imaginas acostarte cada noche después de haber puesto tus preocupaciones a los pies de Dios y agradecer por las bendiciones del día? Eso puede convertirse en un hábito transformador. Haz tu lista de inquietudes, preséntalas con humildad y termina agradeciendo las veces que Él te ha sustentado en el pasado. Ese simple acto puede borrar la rumiación mental que a menudo aparece a la hora de dormir.
Si lo haces al despertar, también te ayuda a empezar el día con la mirada puesta en la esperanza y no en las predicciones fatalistas que la ansiedad propone. Lo asombroso de esta práctica diaria es la transformación interna que produce. En lugar de sentir la ansiedad como una pared infranqueable, comienzas a verla como una oportunidad para acercarte más a Dios. Cuando oramos y agradecemos de forma constante, nuestra mente se renueva y la paz deja de ser algo pasajero para convertirse en un estado que perdura, incluso en medio de los desafíos. Te animo a que lo pruebes esta semana, a que te atrevas a romper ese ciclo vicioso y descubras la diferencia que hace creer y descansar en Él. La ansiedad no es invencible. Con ayuda divina y una actitud de gratitud, podemos volver a respirar con libertad y experimentar la mano amorosa de Dios en cada paso. Número 2. Ven a Jesús y suelta tus cargas. A veces la vida pesa demasiado. Te levantas por la mañana y antes de siquiera abrir los ojos por completo, ya sientes el cansancio acumulado en tu cuerpo y en tu alma. El trabajo, las preocupaciones económicas, los conflictos familiares, la sensación de no estar haciendo lo suficiente. Todo eso se amontona en tu mente como una carga que parece imposible de soltar. No es solo agotamiento físico, es un peso interno, un agotamiento del alma que te deja sin fuerzas para seguir. Es esa sensación de que, no importa cuánto te esfuerces, siempre hay algo más que hacer, algo más que resolver, algo más que soportar. Y en medio de ese agotamiento, uno se pregunta, ¿hasta cuándo podré aguantar? Jesús lo sabía, sabía que habría días en los que sentiríamos que no podemos más. Por eso, nos dejó una invitación que sigue vigente hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice algunos, no dice los que se lo merecen, ni los que han hecho todo bien. Dice todos. Esto significa que no importa quién seas ni cuántas veces hayas sentido que fallaste. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que cargar con todo solo porque sientes que es tu responsabilidad. Jesús te llama a acercarte sin miedo, sin reservas, porque Él no te va a juzgar por estar cansado. Al contrario, quiere aliviar tu carga. El mundo ofrece muchas formas de descansar, entretenimiento, distracciones, escapes temporales. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces te has desconectado con una serie, redes sociales o alguna actividad y, al final, sigues sintiéndote igual de agotado? Porque lo que Jesús ofrece no es un descanso superficial. Es descanso para el alma. No es simplemente un respiro momentáneo, sino un cambio profundo en la manera en la que enfrentamos la vida. La paz que Él da no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de saber que, pase lo que pase, no estamos solos. Su descanso es una certeza en medio del caos, una calma que no se puede fabricar con nuestras propias fuerzas. Pero hay algo clave en todo esto. Para recibir ese descanso, tenemos que soltar el control. Y eso, a veces, es lo más difícil. Porque nos han enseñado que debemos ser autosuficientes, que no podemos depender de nadie, que debemos ser fuertes. Pero la verdad es que hay batallas que no podemos pelear solos. Jesús no nos pide que seamos autosuficientes, nos pide que confiemos en Él. Rendirse no es debilidad cuando te rindes ante el único que puede sostenerte. Y cuando finalmente lo hacemos, cuando dejamos de querer controlarlo todo y le permitimos a Dios tomar el timón, experimentamos algo increíble: descanso, dirección, fortaleza. No porque todo desaparezca de un día para otro, sino porque ahora sabemos que no tenemos que llevar la carga solos. Esto no es solo teoría, es algo que podemos practicar cada día. Tomarnos un momento para respirar y decir: Señor, esto me pesa demasiado, te lo entrego. Hacer pausas en medio del día para hablar con Él, aunque sea en lo más profundo de nuestra mente.
sumergirnos en su palabra y recordar que nos prometió descanso, que no tenemos que vivir siempre agotados. A veces, el simple hecho de detenernos y hacer una oración honesta puede marcar la diferencia entre seguir cargando todo o sentir cómo su paz nos envuelve. Así que, si hoy sientes que no puedes más, si la vida te ha dejado agotado y sin fuerzas, escucha de nuevo su invitación. Ven a mí. No tienes que resolverlo todo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo acércate, deja que Él tome tu carga y descubre lo que significa vivir con un descanso verdadero. Número 3. Deja tu ansiedad en manos de Dios. A veces, la ansiedad es como una sombra invisible que nos sigue a todas partes. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, nuestra mente comienza a correr con pensamientos de preocupación. ¿Y si no logro pagar esto a tiempo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no soy suficiente? Puede que los demás no lo noten, pero por dentro sentimos un peso constante. Nos afecta en la manera en que nos relacionamos con los demás, en nuestras decisiones y hasta en nuestro estado físico. Es agotador vivir con esa carga encima, con esa sensación de que todo depende de nosotros y que si fallamos, todo se derrumbará. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no tienes que llevar ese peso solo? La Biblia nos da una respuesta poderosa en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate bien en la palabra echando. No dice ignoren su ansiedad, ni hagan de cuenta que no existe. Dice que la lancemos lejos de nosotros y la depositemos en Dios. No es una sugerencia vaga, sino una invitación a hacer un acto concreto, soltar. Así como cuando llevas una mochila tan pesada que te duele la espalda y en cuanto la dejas en el suelo sientes un alivio inmediato. Dios nos dice, dámela, yo la cargo por ti. Y aquí viene la mejor parte. No es que Dios simplemente acepte nuestras cargas como un favor. Él tiene cuidado de nosotros. A veces, cuando estamos en medio de la ansiedad, sentimos que estamos solos, como si nuestras preocupaciones no importaran. Pero Dios no es un espectador distante. No nos observa desde lejos sin hacer nada. Él nos cuida con el amor de un padre que está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Él alimenta a las aves, viste los campos con hermosura, y sin embargo nosotros le importamos mucho más. ¿Por qué dudaríamos de su cuidado? Pero hay algo que debemos hacer de nuestra parte: confiar. Porque soltar la ansiedad no es solo cuestión de decir, Dios, ahí te lo dejo, y luego seguir preocupándonos como si nada. Es un acto de fe. Es creer que Él realmente está obrando, aunque no veamos respuestas inmediatas. Es recordar que su fidelidad se ha manifestado en nuestra vida antes y que lo volverá a hacer. La fe se alimenta con la palabra de Dios, con testimonios de su poder y con la decisión diaria de obedecerle, incluso cuando nuestras emociones nos gritan lo contrario. A veces, entregar nuestras preocupaciones es un acto de obediencia, soltar lo que nos quita la paz y confiar en que Él sabe lo que hace. Un buen ejercicio para fortalecer esta confianza es hacer una oración cada vez que aparezca un pensamiento ansioso. Algo sencillo pero profundo. Señor, pongo en tus manos este temor. Confío en tu cuidado. También ayuda a escribir nuestras preocupaciones en un diario y, con el tiempo, ver cómo Dios ha ido respondiendo de maneras que no imaginábamos. Pequeños recordatorios en nuestro día, como repetir en nuestra mente, Él cuida de mí, pueden ayudarnos a cambiar nuestra manera de enfrentar la ansiedad. La paz no siempre llega de inmediato, pero con la práctica de entregarle nuestras preocupaciones a Dios, poco a poco nos daremos cuenta de que nuestra mente ya no está atrapada en el mismo ciclo de angustia. Dios responde a su manera y en su tiempo, pero siempre responde.
A veces con una solución directa, otras veces con una paz inexplicable que nos llena en medio del problema. Pero una cosa es segura: vivir constantemente en ansiedad no es lo que Él quiere para nosotros. Él nos ofrece libertad, solo tenemos que decidir soltar. Número 4. Confía plenamente en Dios. Hay algo agotador en tratar de controlarlo todo. Es esa sensación de que si tú no tomas las decisiones correctas, todo se vendrá abajo. Que si no planificas cada detalle, algo saldrá mal. Que si no estás al tanto de todo, en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Y ese peso se siente en la mente, en el cuerpo, en la ansiedad que no se va, en el insomnio que aparece por las noches. Porque, seamos sinceros, tratar de sostener el mundo con nuestras propias fuerzas es una carga demasiado grande. Pero aquí está la verdad: Dios nunca quiso que llevaras ese peso solo. Proverbios 3, 5 y 6 nos da una clave para liberarnos de esta carga. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice: confía en Dios en algunas cosas y en otras hazlo a tu manera. No dice: dale ciertas áreas de tu vida y retén las que más te preocupan. Dice: con todo tu corazón. Es un llamado a una confianza total, sin reservas. Pero confiar de verdad no es fácil, porque nos cuesta soltar. Nos cuesta dejar de lado nuestras ideas, nuestros planes, nuestras soluciones. Nos cuesta darle el control a Dios, porque, en el fondo, nos aterra no saber exactamente qué hará Él con nuestras vidas. Aquí es donde entra la segunda parte del versículo. No te apoyes en tu propia prudencia. Y esto golpea fuerte, porque confiamos en lo que creemos saber, en nuestra experiencia, en nuestra lógica. Pero nuestra prudencia está limitada por el miedo, por nuestras heridas, por lo que hemos vivido. A veces pensamos que tenemos la mejor solución para todo, pero ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta, después de un tiempo, de que no era así? Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Su sabiduría es infinita, mientras que la nuestra es solo una pequeña parte de un cuadro mucho más grande. Y cuando intentamos basar nuestras decisiones únicamente en lo que sabemos, sin consultarlo, sin orar, sin escuchar su dirección, nos estrellamos contra nuestros propios límites. Reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos o cuando las cosas se salgan de control. Dice en todos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Cuántas veces vemos a Dios como una opción de emergencia en lugar de un compañero de ruta? A veces solo acudimos a Él cuando las cosas están demasiado mal, cuando no encontramos salida. Pero la confianza real no se basa en buscar a Dios solo cuando todo se derrumba, sino en caminar con Él a diario, hablarle en la mañana, al tomar decisiones, al planear el futuro, formar una relación con Él, no solo una petición ocasional. Y aquí viene la promesa más grande: Él enderezará tus veredas. A veces, nuestros planes parecen buenos, pero tienen grietas que solo Dios puede ver. A veces, los retrasos que nos frustran están protegiéndonos de algo que no entendemos. Otras veces, Él cambia nuestros caminos porque hay algo mejor de lo que imaginamos. Lo que sí es seguro es que cuando dejamos de depender solo de nuestra lógica y comenzamos a confiar, las cosas empiezan a tomar forma. Quizá no de la manera en que esperamos, pero siempre en la manera correcta. Si sientes que hay algo que llevas tiempo intentando controlar sin éxito, te invito a hacer algo hoy. Toma un papel y escribe eso que te preocupa. Luego, en oración, dile a Dios: Señor, esto ha pesado en mi corazón por mucho tiempo. Hoy decido confiar en ti. Y haz el ejercicio de soltarlo, de verdad. No solo con palabras, sino con hechos.
Recuerda cuántas veces en el pasado Dios ha obrado en tu vida, incluso cuando las cosas parecían no tener solución. Porque confiar es una práctica diaria. No es un sentimiento que aparece de repente, es una decisión que tomamos una y otra vez. Cuando aprendemos a confiar en Dios, experimentamos algo que el control nunca podrá darnos: paz. Porque dejamos de depender de nuestra fuerza limitada y empezamos a depender de su poder infinito. Y cuando eso sucede, nuestra vida cambia. Descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro y que soltar el control no es perder, sino ganar la libertad de saber que estamos en las mejores manos. Número 5. Pon tu camino en sus manos. A veces, la vida nos pone en situaciones en las que no sabemos qué camino tomar. Decisiones grandes o pequeñas que nos hacen dudar. ¿Será este el trabajo correcto? ¿Estoy eligiendo bien mi carrera? ¿Debería arriesgarme a invertir en esto? La incertidumbre puede ser abrumadora y muchas veces el miedo a equivocarnos nos paraliza. Otras veces intentamos aferrarnos al control, creyendo que si planeamos cada detalle, evitaremos cualquier posible error. Pero la verdad es que no tenemos todas las respuestas, y ahí es donde entra algo poderoso: aprender a poner nuestro camino en las manos de Dios. El Salmo 37:5 nos da una instrucción clara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Fíjate bien en esas palabras. Encomendar significa entregar, soltar, dejar en sus manos aquello que nos preocupa. No se trata de una fórmula mágica, no significa que al hacerlo todo se resolverá instantáneamente. Es un acto de fe. Es reconocer que Dios sabe más que nosotros, que su sabiduría es infinita y que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Es aprender a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Confiar en Dios con nuestros planes no significa quedarnos de brazos cruzados, esperando que todo caiga del cielo. Significa buscarlo antes de tomar decisiones, orar pidiendo dirección, pedirle sabiduría y tener la humildad de aceptar que su respuesta puede ser diferente a lo que esperábamos. A veces queremos que Dios bendiga nuestros planes sin siquiera preguntarle si ese es el camino correcto. Pero encomendarle nuestro camino es más que pedirle su bendición. Es estar dispuestos a seguir su dirección, aunque nos lleve por un sendero que no habíamos considerado. La confianza en Dios es la clave para vivir sin miedo al futuro. Porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Muchas personas creen en su existencia, pero no confían en lo que Él dice. Y cuando la ansiedad nos invade, cuando el temor de tomar malas decisiones nos consume, podemos ser honestos en oración y decir: Señor, me cuesta confiar, ayúdame. Él no se enoja con nuestras dudas, al contrario, nos fortalece en medio de ellas. Y si miramos la Biblia, veremos incontables historias de personas que confiaron y vieron milagros. Moisés, Abraham, David. Ninguno de ellos tenía el control absoluto de su futuro, pero decidieron creer que Dios sí lo tenía. Y aquí viene una promesa increíble: Él hará. No dice quizás ni tal vez, dice que Dios actuará. Porque cuando confiamos en Él, cuando realmente le entregamos nuestros caminos, Él se involucra en nuestras vidas. No como un espectador distante, sino como un padre que cuida cada detalle. Y sí, a veces, su manera de actuar es diferente a la que imaginamos. A veces tarda más de lo que quisiéramos. Pero una cosa es segura: su fidelidad nunca falla. Si hay algo en tu vida que te tiene preocupado, te invito a hacer algo hoy. Tómate un momento de silencio, busca un lápiz y papel y escribe qué es eso que necesitas encomendar a Dios. Luego, en oración, dile: Señor, esto está fuera de mi control, pero sé que no está fuera del tuyo. Te lo entrego. Pregúntale: ¿estoy yendo en la dirección correcta? ¿Es esto lo que quieres para mí? Y aprende a escuchar su respuesta.
A veces hablará a través de la Escritura, otras veces a través de una paz inexplicable, o incluso mediante el consejo de alguien sabio que pone en tu camino. Cuando aprendemos a confiar en Dios, la vida se convierte en una aventura llena de propósito. Dejamos de vivir preocupados por el qué pasará y empezamos a ver cómo Él orquesta encuentros, oportunidades y soluciones que jamás habríamos imaginado. Incluso los tropiezos pueden formar parte de su plan para nuestro crecimiento. Así que no temas. Cada día es una nueva oportunidad para entregarle tus pasos y confiar en que Él hará. Número 6. Paz permanente. Mantén tu mente fija en Dios. La paz es algo que todos anhelamos. Pero, seamos sinceros, muchas veces la buscamos en los lugares equivocados. Creemos que la encontraremos cuando logremos estabilidad financiera, cuando solucionemos todos nuestros problemas, cuando tengamos todo bajo control. Nos distraemos con entretenimiento, con placeres momentáneos, con la idea de que si conseguimos esto o aquello, finalmente podremos descansar. Pero, ¿te has dado cuenta de que esa paz dura muy poco? Un problema nuevo aparece. Una preocupación toma el lugar de la anterior y la sensación de tranquilidad se nos escapa de las manos. La paz que el mundo ofrece es frágil, temporal y depende de las circunstancias. Pero la paz que Dios promete, esa es diferente. Isaías 26:3 nos da una clave poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice un poco de paz o paz de vez en cuando, dice completa paz. Y esa es la diferencia. Dios no ofrece una paz superficial que viene y se va, sino una paz profunda, estable, que no se rompe con los altibajos de la vida. Pero ¿cuál es la condición? Que nuestra mente persevere en Él, que en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo, volvamos una y otra vez a la certeza de su presencia. Que enfoquemos nuestros pensamientos en su amor, en su fidelidad, en sus promesas. Pero ¿cómo logramos esto? Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Nuestra mente salta de un pensamiento a otro y muchas veces nos sorprendemos preocupándonos por cosas que ni siquiera han pasado. La clave está en entrenar nuestra mente para volver a Dios una y otra vez. Cuando un pensamiento de ansiedad aparezca, llevarlo a la oración. Cuando la duda nos ataque, recordar lo que dice su palabra. Perseverar no significa que nunca sentiremos miedo, sino que cada vez que aparezca, responderemos con confianza en Dios. Perseverar también significa confiar, aun cuando no veamos respuestas inmediatas. Muchas veces queremos que Dios nos dé paz al instante, pero la paz es el resultado de una relación constante con Él. No se trata de un solo momento de fe, sino de un hábito diario de entrega. Confiar en Dios significa seguir creyendo, aunque la solución no llegue de inmediato. Es recordar que Él ve lo que nosotros no podemos ver, que su tiempo es perfecto y que su amor por nosotros nunca falla. Entonces, ¿cómo podemos empezar a fijar nuestra mente en Dios? Una forma práctica es comenzar el día con su palabra, leer un versículo de paz, meditar en él, repetirlo a lo largo del día. También podemos hacer pausas para orar, aunque sea un momento breve en medio del trabajo o la rutina. Y cuando lleguen pensamientos de preocupación, reemplazarlos con verdades bíblicas. No se trata de ignorar los problemas, sino de recordarnos a nosotros mismos que Dios está por encima de ellos. Cuando hacemos esto, la diferencia es real. La ansiedad comienza a perder fuerza. En lugar de sentirnos agobiados, encontramos serenidad. Nos damos cuenta de que los problemas no son tan grandes cuando los ponemos en manos de Dios. Y lo mejor de todo es que esta paz no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos con una paz estable, nos volvemos testimonio del poder de Dios. La gente nota la diferencia
y nuestra confianza en Él se convierte en una luz en medio del caos del mundo. Hoy quiero animarte a intentarlo. Toma un versículo sobre la paz de Dios, escríbelo y léelo varias veces durante el día. Al final del día, reflexiona. ¿Cambió algo en mi forma de enfrentar los problemas? ¿Me sentí más tranquilo? Verás que poco a poco, cuanto más fijes tu mente en Dios, más experimentarás esa paz completa que solo Él puede dar. Porque la verdadera paz no viene de tener todo resuelto, sino de saber que quien tiene el control es fiel y nunca falla. Número 7. Confiar en Jesús, paz en la aflicción y victoria segura. El dolor y la aflicción son parte inevitable de la vida. Jesús nunca nos prometió una existencia libre de problemas. Al contrario, fue claro cuando dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Y sí, esas palabras pueden sonar duras, porque muchas veces, cuando atravesamos una prueba difícil, nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso no estoy buscando a Dios? ¿No debería la fe protegerme de estos sufrimientos? Pero Jesús no nos engañó con falsas expectativas. Él sabía que este mundo caído trae consigo dificultades, pérdidas, momentos de confusión y dolor. Sin embargo, la clave está en lo que dice después: «Pero confiad, yo he vencido al mundo». Fíjate en la palabra confiad. No es solo un consejo o una sugerencia, es un mandato. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: no te dejes consumir por el miedo. No creas que esta prueba tiene la última palabra. No pienses que estás solo en esto. Confiar en Dios en medio de la tormenta es una decisión. No siempre vamos a sentirnos fuertes o valientes, pero podemos elegir confiar aunque todo alrededor parezca derrumbarse. Y esa confianza no se basa en optimismo humano, sino en una verdad poderosa: Jesús ya venció. Cuando Jesús dice: «Yo he vencido al mundo», está declarando un triunfo absoluto sobre el pecado, el miedo, la muerte y cualquier adversidad que podamos enfrentar. Su victoria no fue parcial, no fue temporal, fue total. En la cruz venció todo lo que intenta derrotarnos: la desesperanza, la angustia, la culpa, la ansiedad. Y lo hizo no solo para demostrar su poder, sino para darnos acceso a esa misma victoria. No importa cuán difícil sea la batalla que enfrentas hoy, no estás luchando solo. Estás parado sobre una promesa firme: la victoria de Cristo es también tuya. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir esa victoria en nuestro día a día? Primero, recordándola en oración. En lugar de enfocarnos solo en el problema, podemos declarar: Jesús, tú ya venciste y yo me aferro a esa victoria. No es negar la dificultad, sino afirmarnos en la verdad de que no estamos solos ni desamparados. Segundo, reemplazando la queja con adoración. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de la tormenta, algo cambia en nuestro interior. Nuestra perspectiva se alinea con su verdad y nos recordamos a nosotros mismos que la batalla ya está ganada. Y tercero, rodeándonos de una comunidad de fe. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en otros nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en su poder. El resultado de vivir con esta mentalidad es experimentar una paz que desafía la lógica. No una paz superficial, sino una que permanece incluso cuando todo parece ir en contra. Es esa paz que viene cuando sabemos que Dios está en control, cuando entendemos que nada escapa de sus manos. Y lo más impresionante es que cuando vivimos con esa paz, nuestra actitud cambia. Dejamos de reaccionar con temor y empezamos a enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable. Nos convertimos en un testimonio vivo de que Dios es real, de que su poder es más grande que cualquier tormenta. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio práctico. Tómate un momento para agradecerle a Dios, no solo por lo bueno, sino también por lo difícil.
Agradece porque, aunque no entiendas todo ahora, sabes que Él tiene la última palabra. Medita en las promesas de la Biblia que hablan de su victoria y aférrate a ellas. Y cada vez que sientas que la aflicción te quiere derribar, repite estas palabras: Jesús ya venció. Porque no importa cuán grande parezca la tormenta, el final de la historia ya está escrito, y es a favor de los que confían en Él. Número 8. Cuando Dios usa todo para bien. A veces, la vida nos golpea con situaciones que no entendemos, momentos en los que el dolor parece no tener sentido, en los que nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? Hay pérdidas, traiciones, fracasos, temporadas de sufrimiento que parecen no tener propósito alguno. Y en medio de ese caos, es fácil pensar que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros o que simplemente todo está fuera de control. Pero aquí es donde entra una de las promesas más poderosas de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, ni solo las cosas buenas. Dice todas, incluso aquellas que parecen injustas, dolorosas o incomprensibles. Pero, seamos honestos, cuando estamos en medio de la prueba, esta promesa no siempre se siente real. ¿Cómo puede algo tan difícil terminar obrando para bien? Ahí es donde necesitamos recordar que Dios no ve las cosas como nosotros. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. A lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que atravesaron sufrimiento, pero que luego vieron cómo Dios usó cada lágrima para cumplir su propósito. José fue vendido por sus propios hermanos, pasó años en la cárcel injustamente, pero al final entendió que todo formaba parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas. Lo que parecía una tragedia en realidad era el camino hacia su destino. Eso no significa que tengamos que fingir que todo está bien cuando no lo está. Dios nunca nos pide que neguemos nuestro dolor. El sufrimiento es real, y Él lo sabe. Pero sí nos invita a confiar en que, aunque no lo veamos ahora, Él está obrando. No siempre entenderemos de inmediato por qué pasamos por ciertas situaciones, pero la promesa sigue firme. Dios está trabajando en algo más grande de lo que imaginamos. Hay algo interesante en este versículo. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a aquellos que han decidido caminar con Él, confiar en Él, rendirse a su voluntad. Amar a Dios no es solo un sentimiento, es una decisión. Es seguirlo incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Es creer que, aunque hoy todo parezca oscuro, su luz terminará brillando. Es mantener la comunión con Él en oración, en la lectura de su palabra, en la obediencia diaria. Cuanto más conocemos a Dios, más fácil se vuelve confiar en que su propósito siempre es bueno, aun cuando no lo veamos de inmediato. Una de las claves para vivir con esta verdad es cambiar la forma en que interpretamos nuestras pruebas. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? ¿Cómo puede esto acercarme más a Él? Cuando empezamos a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento en lugar de un castigo, nuestra perspectiva cambia. Y con el tiempo, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que Dios estaba allí, usando cada momento difícil para formarnos, fortalecernos y guiarnos hacia algo mejor. Si hoy te encuentras en una situación difícil, te animo a hacer un ejercicio práctico. En oración, dile a Dios, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero decido confiar en ti. Ayúdame a ver tu propósito en medio de esto. También puedes llevar un diario de aprendizaje, anotando cómo cada prueba ha fortalecido tu fe o te ha acercado más a Él. Y algo muy importante, busca apoyo en la comunidad de fe. Hablar con personas que han pasado por situaciones similares puede recordarte que Dios es fiel y que, al final,
todo obra para bien. No olvides que nuestra perspectiva es limitada, pero Dios ve la imagen completa. Hoy puede parecer que nada tiene sentido, pero un día, cuando veamos el cuadro completo, entenderemos cómo cada pieza encajó perfectamente en su plan. Porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Todo, absolutamente todo, está bajo su control, y en sus manos, incluso lo más difícil, se convierte en bendición. Número 9. Detente y observa. Conoce a Dios al estar quieto. Vivimos en un mundo que no se detiene. Desde el momento en que despertamos, estamos rodeados de ruido, notificaciones, pendientes, conversaciones, preocupaciones. Todo nos empuja a la acción constante, a la urgencia de hacer más, de resolver más, de llenar cada minuto con algo productivo. Y en medio de esta vorágine, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? La respuesta es sencilla, pero profunda, porque no nos detenemos. Nos cuesta frenar, hacer espacio para la quietud. Pero el Salmo 46:10 nos da una clave poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjate en esas dos palabras, estad quietos. No es una sugerencia, es un mandato. Dios nos está diciendo, basta de correr, basta de preocuparte por todo, basta de llenarte de ruido, detente y mírame. Y es que muchas veces buscamos a Dios en medio del caos, pero no nos damos cuenta de que su presencia se revela con más claridad en la calma. No se trata de inactividad o de perder el tiempo, sino de aprender a reposar en Él. Es un reposo activo, un momento de rendición en el que dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas y simplemente le permitimos ser Dios en nuestra vida. Pero aquí está el desafío. La quietud no solo significa silenciar el ruido externo, sino también el interno. Porque muchas veces, aunque estemos en un lugar silencioso, nuestra mente sigue corriendo a toda velocidad. Seguimos llenos de ansiedad, de preocupaciones, de pensamientos que no nos dejan descansar. Por eso, estar quietos también implica aprender a aquietar nuestro interior. Implica confiar, dejar de lado el afán, soltar las preocupaciones y decir, Señor, en este momento solo quiero estar contigo. Y aquí viene la segunda parte del versículo. Conoced que yo soy Dios. No dice oíd o leed, dice conoced. Porque conocer a Dios no es solo saber sobre Él, sino experimentarlo. Es algo íntimo, profundo. Y eso solo sucede cuando le damos el espacio para revelarse. Cuando estamos en quietud, cuando dejamos de hablar tanto y empezamos a escuchar, cuando en lugar de llenar los vacíos con ruido, permitimos que su presencia nos llene, entonces comenzamos a conocerlo de verdad. Pero, ¿cómo se practica esto en la vida diaria? No es complicado, pero sí requiere intención. Apartar unos minutos al día sin distracciones. Apagar el teléfono, desconectarse del ruido y simplemente estar en su presencia. Leer un pasaje de la Biblia sin prisas. Meditar en lo que significa orar sin necesidad de apresurarse. Practicar la escucha en la oración, no solo hablar, sino esperar en silencio y dejar que el Espíritu Santo traiga paz y dirección. Los beneficios de esto son transformadores. Cuando aprendemos a estar quietos delante de Dios, nuestra mente se aclara. Muchas veces buscamos respuestas desesperadamente, pero en la quietud encontramos la dirección que necesitamos. El corazón se llena de paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. Y algo increíble sucede. Comenzamos a notar su presencia en detalles que antes pasaban desapercibidos. En un amanecer, en el sonido del viento, en una conversación inesperada, nos volvemos más sensibles a su voz y a su obrar. Hoy quiero invitarte a probarlo. Tómate un momento, aunque sea solo 5 minutos, para estar en quietud con Dios. No te enfoques en qué decir, simplemente preséntate delante de Él y descansa.
Observa cómo cambia tu día cuando decides parar un poco para estar en su presencia. Con el tiempo, este hábito puede transformar tu vida. Porque cuando nos detenemos, cuando aquietamos nuestro interior, nos abrimos a conocer a Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Número 10. La fuerza nace del sosiego y la confianza en Dios. Nos pasamos la vida corriendo, tratando de resolver todo con nuestras propias fuerzas. Nos llenamos de responsabilidades, de preocupaciones, de listas interminables de cosas por hacer. Y al final del día nos sentimos agotados, no solo físicamente, sino también en lo más profundo del alma. Porque hay un cansancio que no se soluciona con dormir más horas o con tomarse un descanso. Es ese agotamiento que viene de intentar sostenerlo todo por nuestra cuenta, de creer que si no hacemos más, si no nos esforzamos al máximo, todo se vendrá abajo. Pero Dios nos dice algo completamente diferente. En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. Fíjate en esto. El mundo nos dice que la fuerza está en el esfuerzo constante, en la lucha, en el hacer más. Pero Dios nos dice que la verdadera fortaleza se encuentra en la calma, en la confianza, en aprender a depender de Él, en lugar de depender solo de nosotros mismos. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque la lógica humana nos dice que si queremos lograr algo, debemos trabajar sin descanso. Pero la lógica divina nos dice, descansa en mí. Confía en que yo estoy en control. No necesitas cargar con todo solo. Y aquí está la clave. Estar en calma no significa ser pasivo. No significa cruzarse de brazos y esperar que las cosas simplemente sucedan. Significa aprender a descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Significa que, en lugar de vivir en un estado constante de preocupación, podemos entregarle nuestras cargas y caminar con paz, sabiendo que Él está obrando. Cuando confiamos en Dios, dejamos de aferrarnos a la idea de que todo depende de nosotros y comenzamos a ver cómo su mano se mueve en nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Confiar en Dios es un acto de rendición. Es decir, Señor, reconozco que no puedo con todo, reconozco que necesito tu ayuda. No es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria. Es elegir, una y otra vez, soltar la ansiedad y aferrarnos a la fe. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. Porque confiar requiere paciencia. A veces queremos ver respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe según nuestro tiempo y nuestra forma. Pero confiar en Él significa aceptar que su plan es mayor que el nuestro, que su tiempo es perfecto y que, aunque no entendamos todo ahora, Él siempre está obrando para nuestro bien. Entonces, ¿cómo podemos vivir con esa fortaleza que nace del sosiego y la confianza? Primero, aprendiendo a decir no a la sobrecarga. No podemos hacerlo todo y no necesitamos hacerlo todo. Hay cosas que podemos soltar, tareas que no necesitamos asumir, preocupaciones que no son nuestras para cargar. Segundo, estableciendo tiempos de descanso espiritual. Tomarnos un momento cada día para estar en quietud con Dios, para respirar profundo, para leer su palabra sin prisas, para orar no solo pidiendo cosas, sino simplemente disfrutando su presencia. Y tercero, practicando la sencillez, aprendiendo a soltar el control y aceptar que no todo depende de nuestra capacidad, sino de su gracia. Cuando vivimos de esta manera, algo cambia en nuestro interior. El estrés pierde poder sobre nosotros. Las decisiones se toman con más claridad porque no están impulsadas por el miedo o la ansiedad. Y experimentamos algo que el mundo no puede ofrecer. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una fuerza que no viene del esfuerzo humano, sino del poder de Dios sosteniéndonos en cada paso. Hoy quiero retarte a probarlo, a dejar de luchar con tus propias fuerzas y empezar a descansar en Dios. Tómate un momento para entregarle tus cargas, para decirle, Señor, me rindo,
Confío en ti. Y observa lo que sucede. Descubrirás que cuando dejas de intentar sostenerlo todo por ti mismo, Él te sostiene con una fuerza inagotable. Número 11. Sé fuerte. Dios está contigo donde quiera que vayas. El miedo tiene una forma de colarse en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Aparece cuando enfrentamos un nuevo desafío, cuando nos encontramos en un lugar desconocido o cuando sentimos que el control se nos escapa de las manos. Y es normal. Todos, en algún momento, hemos sentido ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante o antes de dar un paso que nos saca de nuestra zona de confort. Pero aquí está la clave. Dios no nos diseñó para vivir dominados por el temor. Nos llamó a ser valientes y en Josué 1:9 nos deja un mandato claro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no nos dice, si te sientes valiente, entonces actúa. Nos manda a hacerlo. Es un llamado a la acción. Pero lo mejor de todo es que no nos pide que encontremos esa valentía dentro de nosotros mismos, porque sabe que nuestra fuerza es limitada. Nos dice que seamos valientes porque Él está con nosotros. Y eso cambia todo. No es una valentía basada en nuestra capacidad, sino en la certeza de que su presencia nos respalda. Cuando Dios está contigo, no importa lo desconocido, no importa el tamaño del desafío, no importa lo incierto del futuro, su promesa es suficiente. El miedo tiene la capacidad de paralizar, nos hace dudar, nos convence de que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente preparados. Nos susurra al oído todas las razones por las que no debemos intentarlo, por las que es mejor quedarnos donde estamos. Pero Dios nos dice, no temas ni desmayes, no te detengas, no te rindas, no permitas que el miedo te robe lo que Dios tiene para ti. Porque el miedo no solo nos impide avanzar, también nos hace olvidar quién está con nosotros en el camino. Y aquí viene la razón más poderosa para ser valientes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No dice solo en los momentos fáciles o solo cuando todo salga bien. Dice en donde quiera, en los días buenos y en los días difíciles, en los momentos de certeza y en los de duda, en los triunfos y en los fracasos. Su presencia no depende de nuestras emociones o de nuestras circunstancias. Es una promesa firme, inquebrantable. Y cuando comprendemos esto, la valentía deja de ser una opción y se convierte en nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero, identifica cuáles son esos miedos que te están frenando. ¿Tienes temor de tomar una decisión? ¿De dar un paso de fe? Escríbelos y preséntalos en oración. Segundo, recuerda los testimonios de valentía en la Biblia. Josué, David, Moisés. Ninguno de ellos tenía todo resuelto cuando Dios los llamó, pero avanzaron porque confiaban en su presencia. Y tercero, declara con fe, no estoy solo, Dios está conmigo en donde quiera que vaya. Repite esta verdad hasta que se haga real en tu corazón. Cuando vivimos con esta mentalidad, todo cambia. Ya no tomamos decisiones basadas en el miedo, sino en la fe. Ya no vemos los desafíos como amenazas, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Y poco a poco, empezamos a experimentar lo que significa caminar con valentía, no porque confiemos en nuestras propias fuerzas, sino porque sabemos que Dios nos sostiene. Hoy quiero animarte a dar ese paso que has estado posponiendo, a dejar de escuchar las voces que te dicen que no puedes, a recordar que si Dios te ha llamado a algo, Él mismo te dará la fuerza para lograrlo. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, porque aquel que te prometió estar contigo nunca falla. Número 12. Dios.
refugio seguro en el día de la angustia, la vida tiene una forma inesperada de sacudirnos. A veces, todo parece marchar bien y, de repente, una llamada cambia el rumbo de nuestro día. Un diagnóstico médico, una pérdida, una traición o un problema inesperado que nos deja sin palabras. Son esos momentos en los que la angustia nos invade, en los que sentimos que todo a nuestro alrededor se tambalea y nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? La sensación de vulnerabilidad nos abruma, el miedo nos paraliza y la desesperanza nos susurra al oído que no hay salida. Pero en medio de todo, hay una verdad firme, una roca inamovible. Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia. El libro de Nahum 1:7 nos lo recuerda. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. No dice que Dios es bueno solo cuando todo va bien. No dice que su bondad depende de nuestras circunstancias. Dice que Él es bueno siempre, incluso cuando la tormenta arrecia, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, incluso cuando todo parece fuera de control. Su bondad es el ancla que nos sostiene, la certeza de que, pase lo que pase, su amor y cuidado no fallan. Dios no solo es bueno, también es nuestra fortaleza, no una fortaleza de papel que se derrumba con el primer viento, sino una torre impenetrable, un refugio indestructible. Imagina un castillo sólido en medio de una tormenta feroz. Afuera, el viento ruge y la lluvia golpea con fuerza, pero dentro de esas murallas hay paz, hay seguridad. Así es Dios. Él no promete que nunca enfrentaremos angustia, pero sí nos asegura que podemos correr a Él y hallar descanso, que aunque el dolor no desaparezca de inmediato, ya no estaremos expuestos al caos. Dentro de su fortaleza, los temores se debilitan y nuestra alma encuentra reposo. Y aquí viene una de las partes más hermosas de este versículo. Conoce a los que en Él confían. No dice simplemente que Dios ve a los que confían en Él, sino que los conoce. ¿Sabes lo que eso significa? Que no eres anónimo para Dios, que Él ve cada lágrima, cada suspiro, cada preocupación que te roba el sueño. Él conoce el peso que llevas, conoce el temor que tratas de esconder, conoce las oraciones que no puedes poner en palabras. No eres solo un número más en la multitud, eres su hijo y Él tiene su mirada puesta en ti. Pero confiar en Dios no es solo una idea bonita, es una decisión diaria, es aprender a decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar en ti. Es cambiar las quejas por declaraciones de fe. Dios es bueno, y aunque no vea la salida, Él sigue siendo mi fortaleza. Es rodearte de personas que te ayuden a recordar esta verdad cuando la angustia intente robarte la paz, porque la fe se fortalece en comunidad, en oración, en la palabra. Dios no es un refugio temporal ni un recurso de emergencia al que acudimos solo cuando todo se desmorona. Su fortaleza está disponible en todo momento, y cuanto más nos acostumbramos a habitar en ella, más firmes nos volvemos. Porque el día de la angustia puede llegar sin aviso, pero si hemos aprendido a confiar en su bondad antes de la tormenta, cuando llegue el momento difícil, no nos derrumbaremos. Hoy quiero recordarte algo. No hay problema demasiado grande para Dios. No hay carga que Él no pueda sostener. No hay angustia que escape de su control. Si sientes que el peso es demasiado, corre a su fortaleza, refúgiate en su presencia y recuerda que su bondad no cambia, su cuidado es constante y Él te conoce mejor que nadie. No estás solo, nunca lo estarás. Número 13. Si estás afligido, habla con Dios. La oración es tu respuesta. La aflicción es algo que todos enfrentamos en algún momento. Hay días en los que el alma se siente pesada, como si todo lo que nos rodea se volviera oscuro.
Puede ser una pérdida, una traición, una enfermedad o simplemente una temporada en la que el corazón se siente vacío y sin dirección. Cuando la aflicción nos golpea, tendemos a aislarnos, a guardarnos el dolor, a tratar de encontrar una salida por nuestra cuenta. Pero la palabra de Dios nos da una instrucción clara en esos momentos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice, piensa en tus problemas, ni busca soluciones humanas. Dice, ora. La oración no es un recurso de emergencia que usamos solo cuando ya no hay más opciones. Es la respuesta inmediata que Dios nos da cuando el peso de la vida se vuelve insoportable. Santiago 5:13 nos recuerda que la oración no es una simple rutina, sino una conversación real con nuestro Padre. No se trata de decir palabras vacías o de repetir frases aprendidas, sino de abrir el corazón y hablar con Él, como lo haríamos con un amigo cercano. Dios no está esperando que lleguemos con discursos perfectos, solo quiere que le digamos lo que sentimos, que le confiemos nuestra angustia y que aprendamos a descansar en su presencia. Orar no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que no los enfrentaremos solos. La oración tiene un poder restaurador porque nos recuerda que Dios está con nosotros. Nos permite desahogarnos sin temor a ser juzgados. Nos ayuda a encontrar alivio y a sentir su abrazo en medio del dolor. Muchas veces, en medio de la angustia, la mente se llena de dudas y preguntas sin respuesta. Pero cuando oramos, el Espíritu Santo nos llena con su paz y nos da la certeza de que Dios sigue en control, aunque no entendamos todo lo que está pasando. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que oraron en su aflicción y encontraron respuestas. Ana, en su tristeza profunda por no poder tener hijos, derramó su alma delante de Dios y recibió la bendición de Samuel. David, en los momentos más oscuros de su vida, convirtió su dolor en salmos, clamando a Dios con sinceridad y recibiendo consuelo. Elías, después de una gran victoria, cayó en un desánimo tan profundo que deseó la muerte, pero en su angustia oró y Dios lo fortaleció. Cada uno de ellos experimentó la transformación que ocurre cuando llevamos nuestra aflicción a los pies del Señor. Pero la oración no debe ser algo ocasional, sino un hábito. Cuando sientas que la tristeza o la ansiedad te abruman, busca un momento a solas con Dios. No necesitas palabras rebuscadas, solo un corazón sincero. Habla con Él sobre lo que te duele, lo que te preocupa, lo que temes. Después de orar, tómate un momento para escuchar, para permitir que su paz llene tu ser. No siempre la respuesta llega de inmediato, pero cada oración es una semilla plantada en la presencia de Dios y en su tiempo dará fruto. Dios no solo quiere aliviar tu dolor, quiere fortalecerte y mostrarte que, incluso en la tormenta, Él sigue teniendo el control. A veces la circunstancia no cambia al instante, pero la oración cambia nuestro corazón, nos llena de paz, nos renueva la esperanza y nos da fuerzas para seguir adelante. No importa cuán profunda sea la aflicción, Dios siempre escucha. Él está atento a cada lágrima, a cada suspiro, a cada palabra que le dirigimos. Así que, en lugar de cargar con ese peso solo, entrégaselo a Él. En su presencia, la aflicción se transforma en esperanza y el dolor se convierte en una oportunidad para experimentar su amor más profundamente. Ahora quiero que hagas algo. Respira profundo y di en voz alta: Señor, dejo esto en tus manos. No quiero vivir con miedo, quiero confiar en ti. Hazlo con fe. Y cuando lleguen los pensamientos de preocupación, recuerda, Dios ya está obrando. No necesitas entender cada detalle, solo necesitas creer. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás cargando lo que no puedes resolver o soltarás el peso y permitirás que Dios te guíe? No camines solo. Su amor es más grande que cualquier tormenta.
Su fidelidad es más fuerte que cualquier duda, y su paz está disponible para ti en este mismo momento. Descansa en Él, confía, porque en sus manos tu vida está segura.